Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar esta clase donde nos vamos a concentrar, continuando lo que vinimos viendo sobre esta segunda unidad del programa de Teorías y Sistemas de la Comunicación, en un libro en particular, un libro muy importante, un libro muy conocido, muy referenciado, muy vendido tal vez, es el libro más conocido del campo de la comunicación en América Latina, y que se llama Para leer el Pato Donald, y sus autores son Ariel Dorfman y Armand Matelart. De Matelart ya hablamos un poco en las clases anteriores. Es un sociólogo y demógrafo de origen belga que llega a Chile a mediados de la década del 60 y se convierte en uno de los primeros exponentes de las investigaciones empíricas críticas en nuestro campo de estudios de la comunicación en América Latina. Matelar llega a Chile en un contexto muy particular del que también tuvimos oportunidad de hacer algunas referencias, que es el contexto del proceso revolucionario de transición al socialismo que va a tener un hito en la elección de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970. Es un momento de alta conflictividad y en el cual en varios países de América Latina, pero en Chile de una forma particular y en un proceso que tiene sus características propias, va a haber eh, una serie de movimientos populares que van a buscar una transformación radical de la sociedad y la instauración con variantes de sistemas socialistas. Muchos de esos movimientos populares van a tener articulaciones con opciones por la toma de las armas en la prosecución de esos fines políticos, y todo ese ciclo de procesos va a irse clausurando de una forma muy sangrienta en casi todos los países del Cono Sur a partir de la instauración de dictaduras militares. Nosotros conocemos como argentinos de primera mano y de una manera muy trágica este proceso, y las sociedades latinoamericanas que van a emerger del momento posterior a estas dictaduras van a ser muy diferentes a las que existían de manera previa. Así que bueno, si nos podemos retrotraer y pensar en este escenario que es muy diferente al actual, podemos notar la importancia de este libro. Bueno, de hecho, tan es así que este texto va a ser discutido, va a ser un motivo de discusión pública en Chile en el momento en que aparece en 1971. Es decir, no va a ser un escrito, analizado o eh, leído solamente por intelectuales, académicos, profesores y estudiantes universitarios, sino que va a ser motivo de una disputa cultural y política en la que se van a o en la que van a intervenir incluso los medios de comunicación más poderosos del Chile de la época, como el diario El Mercurio, que era un diario y sigue siendo un diario de gran aceptación en cuanto a la tirada, pero que también posee una ideología de corte muy conservador. Así que por supuesto era uno de los abanderados de los sectores que estaban en contra de Allende, tanto antes de que fuera electo como durante ese gobierno, y este proceso que va a cerrarse de una manera muy dolorosa con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Así que en el medio de estas batallas políticas, culturales, ideológicas aparece este libro que es un análisis de la literatura infantil, o sea, o de cierto tipo de literatura infantil. Dicen Dorfman y Matelar, la literatura infantil es quizás el foco donde mejor se pueden estudiar los disfraces y verdades del hombre contemporáneo, porque es donde menos se los piensa encontrar. Hay que tener en cuenta que el lugar que tenía la historieta como género popular,
en estos años era, me parece, bastante diferente al lugar que tiene hoy este formato. Esta mañana pasé por un kiosco de revistas y encontré que todavía se sigue editando, publicando, vendiendo las revistas de Patoruzú, Paturucito, Isidoro Cañones. Me desconcertó, no sé bien cuál puede ser el público que aún tienen ese tipo de productos. Pero si uno comparara un escaparate de diarios y revistas de la actualidad con uno de hace 40 años, encontraría con que la oferta, la profusión, el rol cultural y como entretenimiento de masas que tenía la historieta hace varias décadas era totalmente distinto, era muy superior al actual, y esto abarcaba incluso un tipo de historieta que estaba diseñada específicamente para el público infantil y que era enormemente consumida en momentos en los cuales había menos horas de emisión televisiva, no había internet, había muchas menos ofertas culturales y entonces la historieta aparecía con un lugar bastante importante. Entonces, no es un objetivo menor el que plantean Dorfman y Matelar en relación al lugar que tiene este género en el mercado en ese momento, pero además van a poner el foco en una productora especial que es la de Disney y una serie de historietas que son enormemente populares, que lo eran y que lo siguen siendo, las del Pato Donald, Tío Rico, Los Sobrinos, Mickey, Tribilín, y donde lo que van a analizar con eh, metodologías como las que ya vimos que podía utilizar Matelar de una forma más detenida, en este caso por ahí de una forma mm, no menos sofisticada, pero menos técnica, eso sí, porque ellos están pensando en lograr un libro que pueda ser leído por un público más amplio, entonces no tiene esa sofisticación técnica que tienen otros análisis, pero sí, la base es ese paradigma de la semántica estructural y de la búsqueda de lo subyacente ideológico en la superficie textual, en este caso de estas historietas. Para ubicarnos, el libro es prologado por Héctor Smukler, un investigador argentino, eh, importante como investigador, también como editor, del cual vamos a leer en esta materia algunos de sus trabajos. Y él dice esto, que es creo bastante ilustrativo. Dice, hablar del Pato Donald es hablar del mundo cotidiano, el del deseo, el hambre, la alegría, las pasiones, la tristeza, el amor, en que se resuelve la vida concreta de los hombres. Y es esa vida concreta, la manera de estar en el mundo, la que debe cambiar un proceso revolucionario. Solo la construcción de otra cultura otorga sentido a la imprescindible destrucción del ordenamiento capitalista porque al fin y al cabo, como repetía Ernesto Guevara, la revolución no se justifica simplemente por distribuir más alimento a más gente. Llevado al límite, y si se descartan esquemas teoteleológicos, bien podría preguntarse para qué luchar por dar de comer a los hombres si no es para lanzarlos a imaginar un mundo de infinitas potencias. Entonces, la literatura infantil es el foco y es el lugar donde se puede estudiar la vida cotidiana de las masas populares latinoamericanas por estos años de comienzos de la década del 70. Bueno, yendo al análisis que hacen Dorfman y Matelar, una de las primeras cosas que surgen como bastante evidentes en todo este tipo de historietas, de relatos, es la ausencia de padres biológicos. O sea, todos son sobrinos. Donald es el sobrino del tío Rico, los patitos son los sobrinos de Donald, Daisy, que es la novia de Donald, tiene sus sobrinas, Mickey tiene su sobrino, Minnie, la novia de Mickey, también tiene sobrinos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tanta profusión de sobrinazgos y no hay, o no parece que hubiera una paternidad y una filialidad directa? No hay padres e hijos, con muy pocas excepciones, el lobo feroz y lobito. Mucho después
Tribilín y su hijo, pero mayoritariamente la relación es entre tío y sobrino. Matelar y Dorman dicen que esta relación lo que permite es que haya una autoridad de facto, dicen ellos, que es arbitraria y no biológica. Es decir, las relaciones de autoridad son relaciones totalmente contingentes. O sea, le toca a algunos patitos quedar al cuidado de otro pato. No hay ni siquiera esa justificación biológica que tiene la paternidad. Entonces la autoridad es absoluta imposición. Esa autoridad es una autoridad a la cual parece que no es posible negarse. Tanto Donald en relación al tío rico como los patitos en relación a él, nunca le pueden decir que no. No hay una historieta en la que le digan, no quiero hacer esto que vos me mandás. Hacen las cosas más inverosímiles, los trabajos más arduos, simplemente porque el que tiene la autoridad lo manda. Es una autoridad a la cual no hay posibilidad de negarse. Las relaciones en este contexto adquieren un rol contractual, o sea, son relaciones en pos de algún beneficio propio y son siempre relaciones de dominación o de sojuzgamiento. Eh, bueno, además, por supuesto, o sea, la ausencia de padres y de matrimonios lo que hace es evitar el espinoso tema del sexo. Pero Dorfman y Matelar señalan que todas las relaciones que atraviesan a los patos en Disney están sexuadas, están atravesadas por el sexo y por la atracción incluso de los sexos, que lo único que está fuera del horizonte de las historietas de Disneylandia es la consumación, pero que todos los pasos previos, dicen ellos, están presentes. Bueno, incluso es sexuado el lugar que se le asigna a la mujer. O sea, las mujeres aparecen, no son elementos de competencia como son los varones, no compiten entre ellos, pero al mismo tiempo ocupan los lugares más estereotípicos del sistema patriarcal. Son amas de casa o son eternas novias, son las mujeres a las que hay que cortejar, pero cuando trabajan, realizan trabajos absolutamente estereotipados, son modistas, secretarias, no hay ninguna que sea, no sé, profesional, ingeniera, obrera. Bueno, no hay obreros en el mundo de Disney. Dicen Dorfman y Matelar sobre las mujeres de Patolandia. El hombre le tiene miedo a esta mujer. ¿Quién no le tendría? Se corteja eternamente sin resultados. Se compite por ella en torneos, se la quiere salvar, se la unta de regalos y se la lleva a pasear. Tal como los trovadores del amor cortés no podían inseminar a las mujeres de su amo, así estos castrados viven en una eterna coitus interruptus con sus vírgenes imposibles. Entonces, dicen ellos, pese a lo que señalan los defensores de Disney, acá hay un modelo implícito de enseñanza sexual. Y ese modelo implícito de enseñanza sexual es el modelo que propone o que proponen las relaciones capitalistas tradicionales patriarcales, de cómo se ordenan las relaciones entre los sexos, entre varones y mujeres. Respecto a los niños, eh, hay veces en que los niños, los patitos específicamente, se sublevan. Pero, señalan Dorfman y Martelar, cada vez que lo hacen es para restaurar el orden anterior. O sea, los patitos no son en realidad, en relación a Donald, realmente, no replican realmente la relación entre los niños y sus padres o sus cuidadores. Los patitos son más inteligentes, son más responsables, son más serios, son más trabajadores.
Donald es irresponsable, es vago, es autoritario, es arbitrario. Los patitos son justos. Entonces, cuando finalmente se rebelan es, dicen Dorsman y Matelar, para restaurar el orden existente. O sea, cuando el adulto se ha salido demasiado del marco de su papel y entonces los patitos vienen a actuar como una especie, no lo dicen, pero casi que está implícito, como una especie de super yo, de orden moral, de ley que debe ser restaurada. ¿Cómo hacen Dorsman y Matelar para sacar este tipo de conclusiones? Bueno, lo que hacen es acumular un corpus bastante importante, significativo de historietas, de la historieta Disneylandia, una historieta que era mascarón de proa de la producción editorial de Disney por estos años, y las analizan. O sea, hay un anexo en el libro donde mencionan todos los números de la historieta que han leído y que han analizado, que son muchos y que son todos de la década del 60. Entonces, a partir de analizar esas historietas, de alguna manera, si ustedes quieren, eh, a lo Gerner, es decir, tomándose en serio ese mundo que muestran las historietas y tratando de ver cuáles son los valores, cuáles son los patrones ideológicos que están implícitos en ese mundo de fantasía. Y que se va a ver que en más de un momento es menos de fantasía de lo que parece, en el sentido de que los conflictos políticos, sociales, que son propios del momento, aparecen de una manera muy directa en algunas de las historietas. Es decir, hay una relación bastante directa entre el contenido de las historietas, los argumentos que se plantean, las historias que viven los patos y la realidad social, política de el mundo a mediados del siglo XX. Bueno, entonces podemos decir que los patitos, los niños patitos, no son auténticos niños, sino que en realidad son calculadores, especuladores, están todo el tiempo en la búsqueda de sus propios intereses. Fíjense esta viñeta que está tomada de las que incluyen Dorsman y Matelar en el libro, como ejemplos. Donald ha regresado de una aventura en la cual, como conclusión, tiene una bolsa llena de monedas con su efigie. Y entonces está tan contento, tan por una cuestión de egolatría, de tener esas monedas, que se considera un rey. Y los patitos simulan pleitesía solamente para llevarse las monedas de oro. Tío Donald ha tenido siempre complejo de rey, solo que ahora nos conviene, dicen los patitos. Vivan las monedas del rey. O sea, lo que importa es que ahora les conviene. Entonces, estos niños calculadores que se basan en relaciones contractuales, que tienen presente la ley, el orden y la responsabilidad, no son realmente niños, dicen Dorsman y Matelar. Son adultos. ¿Y dónde están los niños? O sea, ¿dónde estarán los niños en el mundo de Disney? Bueno, hay otra cuestión recurrente que por ahí es la pista para encontrar a los auténticos niños en el mundo de Patolandia. Señalan Dorsman y Matelar que en muchas de las historietas, en la mayoría de las historietas, los personajes huyen de la sinrazón de la vida urbana, de la alienación de la vida urbana, y van hacia lugares en donde tienen contacto con la naturaleza. Algunas de estas historietas son dentro de la naturaleza circundante a las ciudades, los bosques, los lagos, etcétera. Pero hay otras más significativas, y que son muchas, en las cuales los patos recorren el mundo.
Y en ese recorrer el mundo se encuentran con salvajes. Los salvajes siempre son primitivos, son ingenuos, son cándidos, son desorganizados, están siempre caracterizados de una forma de alguna manera reconocible, o sea, como árabes o como habitantes de la Polinesia o como mexicanos o como africanos o como hindúes o chinos. Es decir, siempre responden en su ropa, aspecto, a los estereotipos en relación a cómo son personas de distintas culturas. Pero siempre tienen como características esta ingenuidad, esta incapacidad en última instancia de valerse por ellos mismos. Fíjense en este caso, esta viñeta, hay un personaje que está vestido como un árabe, que los ha tomado los patos de prisioneros, pero los patos le enseñan el secreto para hacer pompas de jabón. Y entonces el jeque se pone muy contento y dice: mi gente ríe como niños, es una magia, les voy a dar libertad y les voy a dar mucho más. Y entonces en las viñetas posteriores le cargan el barco con un montón de lo que ellos llaman materia amarilla. ¿Mm? O sea, materia amarilla, oro. Pero es un tipo de materia amarilla, de oro, o de riqueza, que ellos no pueden valorar. O sea, en su ingenuidad, en su atraso, en su pobreza mental, son incapaces de aprovechar las riquezas que la naturaleza les ha dado. Eh, entonces, esos primitivos, en realidad, no tienen en la historia el rol de adultos, sino que tienen el rol de niños, de personas que deben ser cuidadas por los patos. Ahora podemos entender, dicen ellos, la ahogante presencia de los salvajes dentro de este mundo. Ellos vienen a reemplazar el hueco que dejan los pequeños niñomorfos, las formas de niño urbanos, que a su vez sustituyen constantemente a los adultomorfos, forma de adultos. Hay dos tipos de niños. Mientras los niños metropolitanos son inteligentes, calculadores, cargados de mañas y estratagemas, superiores, son cowboys, los periféricos son cándidos, tontos, irracionales, desorganizados y fáciles de engañar. Son indios. Los primeros son espíritu y se mueven en la esfera de las ideas brillantes. Los segundos son cuerpo, materialidad, peso. Unos representan el futuro, los otros el pasado. Para el niño lector, dicen ellos, quedan dos caminos. O asimilarse al niño urbano, que es el adulto del futuro, el patrón del adulto del futuro, o asimilarse al niño salvaje periférico que no hace nada, donde el tiempo no pasa y que no tiene ningún proyecto ni ningún futuro. Siempre está inmóvil y nunca gana nada. Entonces, en el mundo de Disney, los salvajes vienen a ser los auténticos niños. Y hay muchísimos ejemplos de esto. O sea, hay una historieta donde el hombre de las nieves se encuentra con Tío Rico y le cambia una corona de oro por un reloj que Tío Rico había comprado por $1. Y siempre es así. O sea, los salvajes, los pueblos del tercer mundo son ignorantes, son fácilmente engañables, son buenos, cándidos, pero no tienen la capacidad de hacer algo con lo que tienen. Ahí están en sus tiendas de desierto, dicen Dorfman y Matelar, en sus cavernas, en sus ciudades otrora florecientes, en sus islas aisladas, en sus fortalezas prohibidas, y nunca podrán salir de ahí.
Cuajados en su tiempo histórico pretérito, definidas sus necesidades en función de este pasado, estos subdesarrollados no tienen derecho a construir un futuro. Los salvajes entonces son los auténticos niños. Ahora bien, los pueblos salvajes tienen que ser tratados como niños. ¿Qué supone esto? Bueno, esto es una grosera naturalización de la relación entre el imperio y la colonia. O sea, la justificación ideológica por la cual se construyó el sistema colonial europeo fue que los europeos estaban más avanzados y eran los que tenían una especie de vocación de designio histórico para mostrarles la luz de la verdadera religión o de la civilización más adelante a los pueblos atrasados del tercer mundo, de América, de África, de Asia. Y eso justificaba que se repartieran esos territorios como colonias y que los explotaran. Porque en realidad los indios, los africanos, los asiáticos no tenían la capacidad de hacer algo con esa riqueza. Los subdesarrollados son incapaces de construir un futuro, sus riquezas son inservibles. Y este discurso, que está tan presente en las historietas de Disney, es un discurso que sistemáticamente han esgrimido las potencias centrales para justificar sus acciones de extracción de riqueza sobre los países dominados. Y no es una cosa que se haya agotado, ¿no? O sea, las justificaciones por las cuales Estados Unidos invadió Irak hace muy poquito tiempo, muy poquitos años, fueron muy similares. O sea, Irak es una dictadura atrasada con un pueblo empobrecido, la invasión va a tener como resultado la instauración de la democracia, la libertad, el desarrollo en este lugar. Por supuesto, sabemos que nada de esto pasó y que lo que pasó es todo lo contrario. Entonces, los subdesarrollados son los verdaderos salvajes. O sea, así como los salvajes tienen conductas de niños, en realidad los salvajes no son salvajes de un tiempo pretérito, sino que son salvajes de hoy, o sea, son subdesarrollados, somos nosotros. Son los pueblos del tercer mundo que no tienen derecho a forjarse un futuro, sino que deben ser manejados, conducidos, administrados, expoliados por los patos, que son efectivamente los representantes de los países avanzados. Bueno, hay otras cosas más que analizan Dorfman y Matelar en este libro, aunque por supuesto el tema de la relación subyacente que se plantea entre el centro y la periferia es un tema dominante. Por eso el subtítulo del libro es Comunicación de masa y colonialismo. A ellos les interesa discutir de qué manera este tipo de literatura, lejos de ser de estar exenta de valores ideológicos, de moverse en un terreno de inocencia por parte de lo destinado a la niñez, no, al contrario, están fuertemente cargados de patrones y valores ideológicos, y esos patrones y valores ideológicos no son para nada aleatorios, sino que son aquellos que sostienen, justifican, mantienen la estructura de poder mundial y la relación colonial o neocolonial que establecen las potencias centrales con los países del tercer mundo. Para mostrar que no hay una disociación, no hay un mundo de fantasía disociado de la realidad, sino que la realidad se cuela permanentemente en las historietas de Disney, como no podría ser de otra manera. Dorfman y Matelar señalan que hay dos estrategias básicas que las había planteado Barthes en su momento. Dos estrategias básicas de enfrentar aquello que es diferente o que plantea algún tipo de desafío.
Esas estrategias son la dilución y la recuperación. La dilución es la estrategia por la cual se banaliza una determinada, a un determinado otro, una, un factor que presente algún tipo de desafío, de oposición. Fíjense, por ejemplo, esta historieta, donde, bueno, Donald tiene un kiosco para vender limonadas, o no sé cómo sería el comienzo, pero evidentemente está muy interesado en que consuman su limonada. Y entonces ve pasar una manifestación que tiene unos carteles que dicen paz, amor. Estamos en la década del 60, ¿sí? Época del movimiento contracultural norteamericano y europeo, del mayo del 68, de la revolución sexual, el movimiento hippie, la contracultura, la ocupación de las universidades, la lucha contra la guerra de Vietnam. ¿Sabes? Todo ese caldo de cultivo, y por lo tanto una manifestación a favor de la paz y el amor es esto, ¿no? Es una manifestación opositora al sistema, es una manifestación hippie, juvenil, contracultural. Ahora, en eso, ¿qué es lo que ve Donald? Un grupo sediento. Ahí va un grupo sediento, dice. Y les dice, gente, tiren sus estandartes y tomen limonada gratis. Y basta que diga eso y la manifestación por la paz y el amor se convierte en una turba vociferante que arroja lejos los carteles y corren con cara iracunda para conseguir más limonada. Yo quiero una bien helada, 10 limonadas, me tomaré una y me llevaré otra para el camino. Mientras tanto, los cortapalos, que son esa especie de Boy Scout de los que participan los patitos, están todos ordenaditos en sus uniformes militares, mostrando que hay dos sociedades, una sociedad de la desorganización, la iracundia, el despelote, y otra que es el orden y la armonía. ¿Mm? Entonces la dilución es una estrategia por la cual se banaliza un conflicto, se lo transforma en una pavada, en una cosa trivial. ¿Mm? Pero se lo trata. Fíjense que acá aparece, o sea, aparecen los movimientos contraculturales en esta historieta. La otra estrategia es la estrategia de la recuperación. En este caso, la recuperación es una estrategia por la cual el conflicto se toma casi tal cual para convocar a una acción decidida de represión del conflicto por parte de las fuerzas del orden. Fíjense esta historieta. Hay una revolución en un pueblo donde vemos por el segundo cuadrito que usa un sombrero como los típicos del sudeste asiático. Estamos en el mismo momento de la guerra de Vietnam. O sea, no hay mucha metáfora aquí. El revolucionario dice ratón sí, Patolandia no. Patolandia, ratón, sería el imperio opositor. Patolandia es el país de los patos, es decir, Estados Unidos. Bien. Un patito le dice al revolucionario, es la 1 y 5, y el revolucionario dice, queda demostrado que no se puede confiar en los relojes del paraíso de los trabajadores. Paraíso de los trabajadores era una forma con la que se conocía, muchas veces de manera peyorativa, a la Unión Soviética, o sea, el comunismo. Bueno, avanzando la historieta, se demuestra que este patito es el príncipe encantador. El revolucionario quiere matarlo, dice, no dejen que estropee mi revolución. Como si fuera un capricho de él. Los patos lo derriban y se le dan vuelta a sus propios soldados. Y le dicen, ¿para qué queremos que sigan estas tontas revoluciones? Creemos que es mucho mejor que haya un rey en Inestablestán, que así se llamaba el país, como en los buenos tiempos. O sea, acá no hay ningún eufemismo. O sea, se está planteando de una forma muy directa cuáles son los objetivos de la política norteamericana en ese momento en relación a el sudeste asiático, a Vietnam, y qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es
reprimir la revolución y que haya un rey, como en los buenos viejos tiempos, un rey aliado a la metrópoli. Mm, bien, eh, hay otras cosas para señalar, pero ustedes leerán algunas. Yo quisiera cerrar con un párrafo de las conclusiones que ellos hacen, donde dicen cuál es el sentido último de esta investigación y de esta publicación. Y dicen, poner al pato en el tapete es cuestionar las diversas formas de cultura autoritaria y paternalista que impregnan las relaciones del hombre burgués consigo mismo, con los otros hombres y con la naturaleza. Este libro no ha surgido de la cabeza alocada de individuos, sino que converge hacia todo un contexto de lucha para derribar al enemigo de clase en su terreno y en nuestro terreno. Esta crítica, por ende, no puede entenderse como anárquica. No son cañonazos al aire como quisieran Hugo, Paco y Luis, sino otra forma de golpear, unido a todo el proceso de una potencial revolución chilena que entronca en la necesidad de ahondar más y más el cambio cultural. Es justamente para saber cuánto de Pato Donald queda todavía en todos los estratos de la realidad chilena. Mientras su cara risueña deambule inocentemente por las calles de nuestro país, mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. Bueno, de forma paralela a este análisis que fue, bueno, muy polémico, muy discutido, Batelar, Dorman y otra gente vinculada a ellos va a participar en un proyecto de intentar utilizar el género de la literatura popular y las historietas eh, en pos de un apoyo al proceso revolucionario. Eso lo van a hacer a partir de la editorial Quimantú, que era una editorial que producía historietas y que por una cuestión que no viene mucho al caso había sido estatizada por el gobierno nacional chileno en forma en realidad previa a la asunción de Allende, pero con Allende deciden dar una batalla político-ideológica con esos textos, esos contenidos. Y entonces lo que van a hacer es ir trabajando los mismos contenidos, pero para llevarlos desde héroes o superhéroes individuales que se manejan con la lógica tradicional de las aventuras y que es una lógica individualista y que en última instancia reafirma los valores tradicionales de su lugar original de producción de Estados Unidos, los van a ir llevando a personajes y tramas que tratan de establecer sintonía con los procesos políticos del momento. Entonces fíjense, acá en la historieta de la izquierda, el jinete fantasma, el jinete era una historieta que tenía los criterios de la época. Manuel Joffre, un intelectual que acompañó este proceso y participó directamente en él, decía del jinete fantasma que era una historieta del oeste con todas las de la ley. Un encapuchado que parece bandido pero es el brazo fuerte de la justicia, opuesto a bandidos rigurosamente malos y protector de un sheriff que es su hermano. Esa era la historieta, la habían desarrollado por años y en un momento ellos deciden ir llevándolo a otro tipo de mensaje. Lo voy a leer a Joffre. El jinete fantasma, Vance, ha decidido dejar de ser superhéroe. Se manifiesta un conflicto entre unos indios que toman tierras de un latifundista yanqui, único lugar en el cual podrían vivir. Este acude a la justicia blanca,
que Vance, el jinete, empieza a entender como una justicia creada por los blancos para subyugar a los indios. Y el sheriff Nolan, al cual invariantemente Vance protegía, toma parte por el terrateniente. Fiel a su idea, Vance se pone del lado de los indios, pero los blancos lo encarcelan. Su propio padre lo niega, ya que él es mestizo y Nolan, el otro hijo, es blanco puro. Vance entiende que debe guiar su vida en otra perspectiva, y reconociendo su piel morena decide luchar por los verdaderos oprimidos, ya no en casos puntuales e individuales, sino por el pueblo mexicano. Por eso, del número 212 en adelante, el jinete fantasma es simplemente Vance, metido en el torbellino de rebeliones de campesinos explotados, bandas de delincuentes y militares. Bueno, esto es muy interesante. El, el proceso político chileno fue muy breve, o sea, el gobierno de Allende fue de apenas 3 años, y este tipo de planteo necesita tiempos más largos. Pero sin duda esta discusión en relación a los géneros que están matriciados por un sistema económico determinado, que son los géneros de la cultura popular, y la intencionalidad de darles otro contenido, es una discusión que en distintos momentos aparece. O sea, ¿qué hay que hacer con este tipo de géneros? O sea, que son imposibles de utilizar desde un planteo político socialista, progresista, popular, proletario, o, o se pueden transformar en otra cosa, en otro tipo de mensajes. Bueno, esta discusión creo que no está para nada eh, saldada, es decir, hay bastante para decir aquí. Bueno, eh, me quedaría una cuestión por comentar con ustedes, que es, pero la voy a dejar para que ustedes la trabajen, que es la crítica que Eliseo Verón realiza a la semiología chilena en general por esos años, en un artículo que ha sido muy comentado, que apareció en el número 1 de la revista Lenguajes, la revista del grupo veroniano, del grupo que estaba haciendo los trabajos en torno a la semiología en los primeros años 70 en Argentina. En forma paralela, Matelarf y Smukler van a empezar a editar una revista que se llamó Comunicación y Cultura y que se va a prolongar hasta comienzo de los años 80 o mediados de los años 80, eh, aunque su derrotero muestra, es un ejemplo de los procesos políticos sudamericanos o latinoamericanos de la década del 70 y el 80. El primer número de Comunicación y Cultura se edita en Santiago de Chile, el segundo y el tercero en Buenos Aires, a donde se trasladan Matelar y Smukler después del golpe de Pinochet, y después tienen que exiliarse también saliendo de Argentina, y se exilian por lo menos Smukler en México, y la revista va a seguir saliendo hasta los años 80. Bueno, seguiremos trabajando estos temas de la unidad 2. No quiero prolongar mucho este video, así que lo dejamos acá. Hasta luego.